Quiero que tomemos la palabra del Señor. El tema del día de hoy: la fe mueve la mano de Dios. A su nombre. La fe mueve la mano de Dios. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Lo primero, como introducción, es que Jesús, por Él fueron hechas todas las cosas, y para Él fueron hechas todas las cosas, lo dice la palabra. A su nombre. Segundo, todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. También lo dice la Biblia. Pero también dice la palabra de Dios que Él hizo los cielos, los mares, la tierra y todo lo que hay en ellos es hecho por Dios. Cuando nosotros nos referimos a ello, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que todo lo hizo Dios en una forma sobrenatural, usando su poder. A su nombre. ¿Usando qué? Su poder. A su nombre. Si usted mira, ejemplo, usted mira toda la naturaleza, todo lo creado es bastante complejo. A su nombre. Es más, Él creó todo y todo lo puso y lo rigió bajo unas leyes. Y todo está creado bajo unas leyes que Dios dictó. Entonces, vemos allí el poder de Dios. Si vemos, ejemplo, un árbol es un sistema tan complejo, para que él dé fruto, que uno puede llegar a la conclusión de que el que lo creó, ese árbol, fue algo sobrenatural, alguien que usó lo sobrenatural para crear algo natural, para la gloria de Dios. Que nosotros ya lo vemos como natural es otra cosa. Pero es algo sobrenatural. A su nombre. El funcionamiento de esa planta es algo sobrenatural. No hay ningún defecto, no hay ningún error allí. Todo funciona. Y es un pequeño mundo allí metido. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Si usted ve su cuerpo, usted pudiera estudiar su cuerpo, cómo funciona, cómo está diseñado, cómo está hecho, usted definitivamente tendría que darle gloria a Dios. A mí me parece como duro de pensar que alguien que estudie el cuerpo humano no reconozca que Dios exista. Porque allí vemos la mano poderosa de Dios haciéndolo todo perfecto. Tu cuerpo es un mundo perfecto. A su nombre. Y ahí estuvo la mano poderosa del Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Todo lo ha hecho Dios con su poder. Dios estableció, escúchelo bien, no nos toca a nosotros preguntar por qué. Yo no me quiero poner en esa tarea de preguntar por qué. Pero lo que sí sé es que Dios estableció que el hombre, a través de la fe, escúchelo bien, a través de la fe, recibiría los favores de Dios en una forma sobrenatural. Y esto también son los milagros de Dios. Dicho de otra forma, Dios estableció que por la fe en Él se movería a hacer grandes cosas y milagros en la vida de nosotros. Yo no quiero preguntar por qué. Yo no quiero saber ni preguntarle a Dios por qué lo determinó así. Pero Dios lo determinó, que por la fe grandes cosas Él haría en la vida de los hombres que con fe se movieran aquí en la tierra. A su nombre. A su nombre. El mismo Señor Jesús lo dijo. Cuando la mujer, la viuda que tenía o iba donde el juez injusto para que le resolviera un problema que tenía,
y le hiciera justicia de su adversario, el juez no temía ni a Dios ni temía a hombre alguno. Queriendo decir, ese juez era completamente insensible. Y cuando la viuda comenzó a ir de constantemente, el juez dijo: esta viuda me puede agotar la paciencia y obraré a su favor. Y le resolvió el problema. El Señor Jesús usó esta parábola para enseñarnos y decirnos que asimismo todo aquel que fuera al Dios de la gloria, acudiera a Él y orara a Él mañana, tarde y noche, el Dios de la gloria derramaría su bendición sobre ellos, le contestaría. Y dijo pero dijo al final de esa parábola: pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. A su nombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque la fe es indispensable para poder, mi amado hermano, nosotros recibir los milagros de Dios. A su nombre, a su nombre. Ahora, es tan tremendo todo que la misma fe la creó Dios y nos la dio Dios. A su nombre. Ni siquiera es algo que nosotros tenemos que crear o conseguir. Dios mismo nos la dio. Lo único que tenemos que hacer es usarla. A su nombre. Es usarla. Hay poder en Cristo Jesús. Es usar la fe. Es como el aire que respiramos. Ni siquiera nosotros lo hemos construido, ni hacemos el aire para respirar. El aire para respirar nos lo da ¿quién? Dios. Y es indispensable para vivir. Si no, tápese su nariz y su boca por espacio de 2 minutos y verá que ya se murió. No vivirá. Y tal vez hasta por 1 minuto. Ya comenzará a darle ataques. Pero ese aire lo necesitamos y Dios lo creó. A su nombre. Y nosotros ya tomamos ese aire aún sin pensarlo, ya casi que involuntariamente ya respiramos. Y eso lo creó Dios. Asimismo es la fe. La fe es necesaria para vivir, y yo estoy diciendo para vivir bendecido y para vivir con todas las dádivas de Dios aquí en la tierra. La fe es necesaria. Alguien me podrá decir: yo vivo sin fe. Sí, hay gente que puede vivir y no tiene fe. Hay gente que puede vivir sin fe. O hay gente que puede vivir con una fe contraria, con una fe errada. Hay gente que puede vivir creyéndole al diablo, por decir algo. Hay gente que puede vivir invocando demonios. Hay gente que puede vivir creyendo en los demonios. Eso sí puede pasar. Pero ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Va a heredar la vida eterna? No. ¿Va a recibir los favores de Dios? No. ¿Va a recibir las bendiciones de Dios? No. Así que la fe es indispensable para que se mueva Dios a nuestro favor. A su nombre. Dios se mueve a tu favor a través de la fe. Y la fe es la que Dios ha establecido. A su nombre. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando tú recibes la palabra del Señor, escúchalo bien, y aplicas la fe, entonces podemos vivir como Dios quiere, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. La palabra de Dios nos lleva a confesar lo que creemos, lo que viene a su nombre. Y ya una vez lo confesamos y lo creemos, entonces viene una convicción. Diga conmigo: convicción. A su nombre. Convicción, hermano, y certeza. La fe, pues, es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no veo. No lo veo todavía, pero sé que Dios lo va a hacer. Lo estoy viendo por la fe. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Y tengo la certeza, la seguridad, la certidumbre
de que eso va a venir. Eso es fe. Aleluya. Ahora bien, es a través pues de la fe que Dios obra. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hemos visto, estamos enseñados a ver los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque usted ve, si usted lee el Antiguo Testamento, está lleno de milagros de Dios. Milagros que muchas veces se llaman señales, prodigios, maravillas, pero son exactamente lo mismo. Hechos sobrenaturales de Dios. Amén. Señales son hechos sobrenaturales de Dios. Muchas veces usted en la Biblia encuentra que dice la palabra: y el Señor estuvo en tal lugar y muchas señales hizo a su nombre, que son milagros. Cuando el Señor dice en Marcos capítulo 16: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes y no los morderán, beberán cosa mortífera y no les dará daño, y sobre sus manos pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Esas señales, ¿qué son? Son milagros. Lo que está diciendo allí que va a ocurrir son ¿qué? Milagros a su nombre. ¿Y cómo las llama Dios allí? Señales. Hay poder en Cristo Jesús. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos cantidad de señales que Dios hizo a través de hombres que creyeron en Él y a través de personas que creyeron en Él, y se movió el poder de Dios en favor de ellos. Miremos entonces un caso especial, un caso muy connotado en la palabra, y quiero que vayas a Santiago, la carta de Santiago. Aleluya. Carta de Santiago, capítulo número 5, versículo número 17. Dice la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto a su nombre. Dice la palabra que Elías, que fue un profeta del Antiguo Testamento, lo encontramos en el Antiguo Testamento, dice que oró fervientemente. Si oró fervientemente es porque oró con fe. Es porque oró con fe a su nombre. Y dice la palabra que oró fervientemente, y por 3 años y 6 meses no llovió. Algún juicio quiso traer el Señor en los tiempos del rey Acab y su mujer Jezabel, que eran los que reinaban en la nación de Dios. Pero algún juicio quiso traer Dios. Pero está claro que Dios dice en la palabra que Elías oró fervientemente. No oró de cualquier manera. Oró fervientemente, quiere decir con mucha ¿qué? Fe. Y por 3 años y 6 meses no llovió sobre la faz de la tierra. Que no hubiera llovido sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses, ¿es un hecho sobrenatural o no? Claro que es un hecho sobrenatural, porque está claro que en todo lugar de la tierra, en diferentes meses del año, hay un invierno, hay un verano. En otros países hay primavera, otoño, verano, invierno. En los países tropicales hay invierno y verano. Y el invierno se caracteriza por un periodo de ¿qué? De lluvias. Hay poder en Cristo Jesús, queriendo decir que cada año hay lluvias en cualquier lugar del mundo. O en los países donde están las 4 estaciones, hay lluvias y también cae hasta ¿qué? Hasta hielo, que después se derrite y se convierte en agua. Pero el caso es que allá, en todo el territorio de Israel, no llovió por 3 años y medio. ¿Cómo se llama esto?
un milagro, punto. Que eso fue para dañar los cultivos, que la gente sufrió, pero fue un hecho sobrenatural, algo sobrenatural. Elías oró y pasó algo sobrenatural. No llovió por 3 años y medio. Hay poder en Cristo Jesús. Pero dice la palabra del Señor, aleluya, aleluya. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto a su nombre. Quiere decir que después de 3 años y medio oró nuevamente a Dios y vino la lluvia a su nombre. Ese fue otro hecho que sobrenatural, otra señal, otro milagro que Dios puso sobre la tierra, porque después de 3 años y medio llovió sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor Jesús, después de que Elías oró. Pero ¿cuál era la característica? Que Elías oraba con fe. Diga conmigo, tengo que orar con fe a su nombre. Ahora miremos, cuando ocurre un milagro, cuando ocurre una señal del cielo, una señal de parte de Dios en la vida de una nación, en una región, en un hogar, en una casa o en una persona, no solamente ocurre un milagro, ocurren muchos milagros sucesivos. Ocurren varios a la vez, a su nombre. Miremos entonces qué pasó con Elías. Vaya a la palabra del Señor, a primer libro de Reyes, capítulo número 17. Y vamos a encontrar que cuando Elías hace una oración ferviente para que no llueva sobre la faz de la tierra, y no llueve, obviamente muchas personas se iban a perjudicar. Y es más, Elías iba a ser el primer perjudicado a su nombre. Está claro que Elías ora porque Dios le pone ese sentir en su corazón. Pero de una u otra forma, Elías iba a ser el primer perjudicado. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque la gente se iba a dar cuenta que Elías había orado por eso y no lo iban a querer ni poquito. ¿Cuánto lo entienden? Lo más seguro es que iba a ser un hombre perseguido, y como efectivamente lo fue por el rey Acab y por Jezabel, fue grandemente perseguido y hasta amenazado de ¿qué? De muerte. Un día le dijo Jezabel, le mandó la misiva que en 24 horas le aseguraba que le iba a mandar los de la moto en esa época, pero que iba a matarlo. Y Elías tuvo que salir huyendo de ese lugar, aún viendo las señales y los prodigios. El caso es que en ese momento Elías comienza a padecer lo que todos los seres humanos padecieron en ese momento: hambre, sed y enfermedades. Comienza a exponerse a todo ello. Pero Dios, que ama a Elías porque es un hombre de fe, es un hombre que le cree a Dios, lanza un plan maravilloso para sacarlo de esa situación y darle un privilegio que los otros hombres de la tierra no tenían, y era que lo iba a sustentar directamente Dios a su nombre. ¿Sabes una cosa? Si tú le crees al Dios de la gloria, el Dios de la gloria va a sustentarte de hoy en adelante, y va a sustentar tu casa, y va a sustentar tu familia, queriéndote decir que lo que está escrito en la palabra está escrito: el Dios de gloria, el Señor, pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a su nombre. Si yo creo a esa palabra, aún estando en medio de la escasez, aún estando en medio de la necesidad, Dios va a suplir lo que me falte. Dios va a suplir lo que te falte, y eso lo va a hacer en una forma sobrenatural. Comenzó a escasear el alimento, y Dios, que sabe quién es
Elías, como sabe quién eres tú, como sabe quién soy yo, como nos conoce a todos nosotros, entonces Dios corrió a socorrer a Elías. Pero cuando Dios corre a socorrer, cuando Dios corre a bendecir, no lo hace en una forma natural, lo hace en una forma sobrenatural. A su nombre. Como quien dice, aquí estuvo la mano de Dios. Como quien dice, aquí estuvo el poder de Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra en primer libro de Reyes capítulo 17. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados, ¿qué dice la palabra? Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bien, bien, mi amado hermano. Por un espacio de tiempo de esos 3 años y 6 meses, no dice cuánto exactamente, pero por un espacio de tiempo de esos 3 años y 6 meses en que no llovió sobre la faz de la tierra, pasó algo sobrenatural. Pasó muchos milagros. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Elías: no te preocupes, no te va a faltar el alimento. Vete al arroyo de Kerit, que está junto al Jordán, y allí te voy a sostener. Y efectivamente allí lo sostuvo por un tiempo, no se sabe cuánto, pero lo sostuvo por un tiempo. De esos 3 años y 6 meses, un tiempo estuvo allí. A su nombre. Y lo sobrenatural es que él estaba allí en la quebrada, y por la mañana y por la tarde los cuervos le traían pan y le traían ¿qué? Carne. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. ¿Usted sabe qué hacía? ¿Usted sabe qué milagros hacía Dios para que esto ocurriera? Muchos. A su nombre. Primero, el pan escaseaba. Primero, no había mucho pan porque el trigo estaba escaseando. Así que era un pan de Dios. Dios conseguía ese pan. No lo dice de qué forma, pero el caso es que aparecían cuervos con pan y con carne. A su nombre. Ahora, el otro milagro era que Dios primero llenaba al cuervo, al mensajero, para que no se fuera a comer lo que tenía que traerle a Elías. A su nombre. Mire todos los milagros que ocurren allí en ese momento. Y cuando le traía pan y carne, él podía tomar agua del arroyo que todavía no se había secado. Hay poder en Cristo Jesús. Así que Dios estuvo sustentando a Elías por varios días, semanas o meses tal vez. Hermano, lo estuvo sustentando en una forma que sobrenatural. Aquí dice que pasados algunos días lo estuvo sustentando Dios, mañana, tarde y noche, porque cuando le daba sed tomaba de la quebrada que no se había secado. Dios no permitió que esa quebrada se secara. Se secaron los ríos, se secaron todas las fuentes de agua en ese momento, por esos días, pero la quebrada no se secó por esos días, porque Dios no permitió que pasara. ¿Por qué? Porque Dios estaba sustentando a Elías en una forma sobrenatural. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Quiere decir que cuando tú necesitas algo, cuando un siervo de Dios necesita algo, no le va a faltar. Dios lo va a dar en una forma sobrenatural. Aleluya. Pero hay algo más. Después se secó la quebrada y Dios no es un Dios que deja sus proyectos cortados. Dios no deja sus proyectos a medias. Dios lo que comienza, lo termina. Y eso también lo quiere hacer contigo. Y eso también quiere que sus hijos lo hagan. Lo que usted comienza, lo terminará en el nombre de Jesús.